Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. ¿Cómo sé si la misa a la que asisto es válida? Es un tema del padre Lucas Prados. Hace unos días recibí un correo de parte de una persona en la que me hacía una pregunta que probablemente se haya hecho usted en alguna ocasión. ¿Cómo sé si la misa a la que asisto es realmente misa? Dicho con términos más precisos y teológicos, ¿cómo sé si una misa es válida? Durante varios días he estado meditando si hacer pública mi respuesta, pues sé que, aunque es importante que el católico sepa si realmente está asistiendo a misa, las dudas que se pueden generar en personas de fe débil y no formada podría causarles desánimo y mayor confusión. No obstante, debido a la importancia y a la actualidad del tema, creo que se debe tratar del mismo, avisando a aquellos de fe más débil que se lo piensen dos veces antes de seguir escuchando esto. No sea que esta lectura les cause más confusión que servirles de ayuda. Primero de todo, decirles que tanto la misa del Novus Ordo o de Pablo VI como la misa tridentina, que es el rito extraordinario de la Santa Misa en latín, la misa de siempre, son válidas. Otra cosa diferente es cuál de las dos misas expresa mejor el significado sacrificial de la Santa Misa. Respecto a ello, no hay duda que la misa tridentina o misa de siempre, con mucha diferencia, expresa mucho mejor esta dimensión sacrificial. Hace unos días hablaba con una señora enferma de cáncer que me decía que ella misma había tenido que ir a tal laboratorio para conseguir la quimio, punto y coma terapia
que le estaban administrando, porque no se fiaba de la empresa que la traía al hospital, ya que en varias ocasiones habían descubierto que estaban falsificando tales medicamentos en ciertos laboratorios clandestinos. Bien, si ponemos tanto cuidado cuando se trata de la salud corporal, del cuerpo, ¿por qué no llevamos el mismo cuidado, si no es que más, cuando está en juego la validez de un sacramento? Pues de ello puede depender incluso nuestra salvación eterna. Dada la confusión y el desorden litúrgico reinantes en nuestra iglesia de hace más de 50 años, creo que le es necesario al fiel cristiano saber con el mayor grado de certeza posible si la misa que está oyendo es realmente tal. Para que una misa sea tal, ha de realizarse en ella la consagración del pan y del vino. Es por ello que una liturgia de la palabra no es misa, pues aunque fuera celebrada por un sacerdote, no se realiza la parte esencial de la misa, que es la consagración. Para que la consagración sea válida, y como consecuencia la misa también, hacen falta los siguientes requisitos: que el sacerdote esté válidamente ordenado, que el sacerdote pronuncie la fórmula de la consagración tal como aparecen en los libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede, que el sacerdote celebrante tenga la intención de consagrar el pan y el vino, para que así se transformen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que para la confección del sacramento se use la materia prescrita para el mismo, pan ácimo de trigo y vino de vid. Examinemos ahora cada uno de estos 4 puntos. El primero, que el sacerdote esté válidamente ordenado. Dado que la misa solo la puede celebrar un hombre que haya recibido el sacramento del orden en el grado del presbiterado o superior, se supone que todo sacerdote que tiene un cargo parroquial en una diócesis está válidamente ordenado. La única duda que podríamos tener vendría del obispo que le ordenó. Si el obispo que ordenó a este sacerdote no celebró este sacramento según los requisitos que exige la Iglesia para ello, entonces el sacerdote en cuestión no estaría válidamente ordenado y como consecuencia no sería sacerdote. En otras palabras, las misas y los demás sacramentos que requerían tener el sacramento del orden en el grado de presbiterado serían nulos. Segundo punto, que el sacerdote pronuncie la fórmula de la consagración tal como aparece en los libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede. Primero, si el sacerdote celebrante cambia voluntariamente en todo o en parte la fórmula de la consagración, en las palabras que se consideran esenciales para la misma, la consagración es inválida. Segundo, si el sacerdote celebrante cambia la fórmula de la consagración en las partes que no son esenciales, la consagración sería válida, pero ilícita. El sacerdote debe respetar con integridad todas y cada una de las palabras, tal como aparecen en el misal aprobado por la Santa Sede. El misal romano tridentino. ¿Cuáles son las palabras de consagración del pan y del vino? Para la consagración del pan, hoc est enim corpus meum.
Y las traducciones dispuestas por la Santa Sede se consideran esenciales para la validez. Para la consagración del vino es lo siguiente: Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui por vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Y las traducciones dispuestas por la Santa Sede se consideran esenciales para la validez. No es lícito añadir ni omitir una sola de las palabras de esta doble forma sacramental sin hacerse reo de pecado grave, a no ser por involuntaria distracción o inadvertencia. Y si el cambio se hiciera en las palabras esenciales para la consagración, no habría consagración y como consecuencia tampoco habría misa, pues las palabras de la consagración del pan son las siguientes: pues esto es mi cuerpo. Y las palabras de la consagración del vino son las siguientes: pues este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Punto número 3. Que el sacerdote celebrante tenga la intención de consagrar el pan y el vino, para que así se transformen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si el sacerdote no tiene intención de consagrar, tal como la Iglesia entiende este término, y le da otro diferente, la consagración sería inválida. Este quizás sea el punto más difícil de comprobar objetivamente. ¿Cómo podemos saber si el sacerdote tiene realmente intención de consagrar? Ante la dificultad de saberlo objetivamente, pues, entre comillas, la intención es algo interno. Le pregunté a un sacerdote experimentado y santo si había algún modo de saberlo a ciencia cierta. Él me respondió que se puede suponer que tiene intención de consagrar cuando, primero, se sabe que es un sacerdote con fe. Segundo, cree en la Eucaristía y en los demás sacramentos y dogmas de la Iglesia. Tercero, celebra la misa con respeto, devoción y siguiendo las rúbricas tal como dice la Iglesia. Cuarto, su predicación es profunda y sobrenatural. Quinto, en su predicación y catequesis habla del respeto a la Eucaristía, de la necesidad de recibirla en estado de gracia santificante y de confesarse previamente a su recepción si hubiera pecado grave. Sexto, es respetuoso con el sacramento de la Eucaristía. Se arrodilla ante el Santísimo expuesto cuando pasa por delante de él o después de hacer la elevación del mismo en la Santa Misa. Purifica cuidadosamente los vasos sagrados y se purifica los dedos después de distribuir la Sagrada Comunión. 8. No usa los ministros extraordinarios de la Eucaristía si no hay necesidad. 9. Otros signos externos. Lleva vestidura talar. Usa los ornamentos litúrgicos establecidos para la celebración de la Santa Misa. La presencia de todos o de la mayoría de estos signos nos habla a favor de que tenga intención de consagrar. La ausencia de la mayoría de estos signos hablaría en contra de su intención, por lo que probablemente no habría consagración ni tampoco misa. ¿Qué debería hacer un fiel cuando cree que un sacerdote que celebra la Santa Misa no tiene intención de consagrar?
Primero de todo, si es posible, manifestarlo al mismo sacerdote para comprobar si es imaginación de uno o si hay realmente un problema de fondo. Si este primer paso no fuera posible, entonces lo debería manifestar a su obispo, para que éste hiciera las comprobaciones necesarias. Independientemente de esto, si tal situación me ocurriera a mí, mientras que todo se aclarara, yo iría a buscar misa en otro lugar donde no tuviera dudas de la validez de la misma. No obstante, les hago saber que si una persona asiste a misa de buena fe, creyendo que el sacerdote cumple con los requisitos exigidos por la Iglesia para la validez del sacramento, pero no tiene intención de consagrar, el fiel cumplirá con el precepto dominical, aunque no recibiría la Sagrada Comunión, sino un trozo de pan. Otra cosa totalmente diferente es cuando el sacerdote celebrante cumple con todos los requisitos para la celebración de la Santa Misa, pero él personalmente está en pecado mortal y pudiéndose confesar no lo ha hecho por negligencia. La misa sería válida, aunque el sacerdote cometiera sacrilegio por celebrarla en pecado mortal. Punto número 4. Que para la confección del sacramento se use la materia prescrita para el mismo, pan ácimo de trigo y vino de vid. Cada vez es más frecuente escuchar que en tal iglesia celebran la misa con galletas María, o que en lugar de vino lo hacen con jugo o cualquier otra bebida refrescante. La única materia que el sacerdote puede usar en la celebración de la Santa Misa para la confección del sacramento de la Santa Eucaristía son pan ácimo de trigo en el rito romano y vino de vid. Si el pan que usa es de trigo, pero no ácimo, la consagración sería válida en cuanto a la materia de la misma, pero ilícita. Cualquier otro producto que utilice que no sean pan de trigo y vino de vid hace que no haya consagración y como consecuencia que la misa sea inválida y además sacrílega.